Buenos días, estimadas y estimados participantes. Buenos días, doctor. En las sesiones anteriores hemos ido avanzando en el campo del racionalismo italiano, luego francés y finalmente alemán. Nos hemos ocupado de Leibniz y de otros pensadores menores del territorio de habla alemana. Hoy día vamos a tratar la cumbre, si es que hay algo tan controvertido como una cumbre del pensamiento racionalista alemán, que es la figura de Immanuel Kant. Estimados oyentes, como se trata de un tema controvertido y más aún de la posibilidad de que uno cometa falsos errores de apreciación, ruego también la participación de todos ustedes y las impugnaciones correspondientes a lo que yo pueda decir. En este mundo, por suerte, es muy difícil tener algo así como el monopolio de la verdad. Y precisamente calificar a Kant como una cumbre del desarrollo de la filosofía racionalista alemana puede molestar a otros que crean que eso le corresponde a Marx, Engels, Heidegger o a cualquier otro pensador importante. Además, se preguntarán ustedes una cuestión que toca directamente áreas culturales como la andina. ¿Por qué hay en el mundo esas enormes diferencias temporales en la construcción de la cultura y por ende del pensamiento filosófico? ¿Por qué? La pregunta concreta aquí, el pensamiento filosófico alemán aparece mucho más tarde que el francés y el italiano, y por qué estos, a su vez, aparecen mucho posteriormente al pensamiento latino, y por qué este más tarde que el griego. La respuesta a esto, estimado público, es muy compleja y sin embargo nos da una esperanza aquí a la construcción de un pensamiento filosófico en el área andina. No existe, por suerte, en la historia general de la cultura algo así como una simultaneidad de desarrollo y tampoco existe la posibilidad de calificar adecuadamente a los sistemas filosóficos y culturales entre sí. Dicho en palabras simples, es posible que en 300 años el área andina se haya convertido en el núcleo, en la cuna del desarrollo filosófico mundial. No hay que excluir esta posibilidad de ninguna manera. Piensen ustedes en la importancia cultural, también filosófica, con el empirismo que tuvo la Gran Bretaña. Y en la época romana y en gran parte de la Edad Media, la Gran Bretaña, las dos islas, eran de una importancia extremadamente secundaria en la cultura, en la economía y en la política de Europa. Y sin embargo, en un cierto momento, a partir del siglo XVII, se convierten en territorios extremadamente importantes para la historia universal en general. Por lo tanto, no hay que preocuparse mucho por eso. Es posible que en algunos siglos aquí surja
nada menos que el núcleo de la filosofía mundial, no hay ningún argumento serio para desbaratar esta pequeña hipótesis. Referido esto a Alemania, podemos decir, estimado público, que el desarrollo de la filosofía ha ido avanzando desde un núcleo situado en el Mediterráneo hacia el norte de Europa. Y en el siglo XVIII, el siglo de Immanuel Kant, él vivió entre 1724 y 1804, ese siglo vio el resplandeciente desarrollo no solo de la filosofía, sino de la literatura, la música y en general de la cultura en territorios de habla alemana. Digo territorios de habla alemana, estimado público, porque aquí ya estamos ante el principal problema que nos pone el desarrollo de la filosofía el día de hoy. Es muy difícil establecer claramente cuál es el territorio político y lingüístico que hoy llamamos Alemania y donde hoy no está la ciudad donde nació, enseñó y murió Immanuel Kant, que es la ciudad de Königsberg, la capital histórica, no la real, la capital histórica del Reino de Prusia, que hoy, estimado público, es una ciudad que pertenece a Rusia con el nombre de Kaliningrad. Entonces, como ven ustedes, la historia da muchas vueltas realmente inesperadas. En la sesión anterior hemos visto pocos minutos, porque tampoco no ameritaba más el caso, el aporte más o menos filosófico de el mayor y el más famoso gobernante que han tenido los países de habla alemana y en concreto el Reino de Prusia, que fue Federico II el Grande. Federico II el Grande, estimado público, engrandeció notablemente el territorio del Reino de Prusia, fue un rey guerrero y muy exitoso, y además él puso los cimientos del poder político de esta región Prusia, situada en el noreste del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, puso los cimientos de algo que se convirtió en el núcleo de la posterior unidad alemana. Mucho tiempo después, en 1871, o sea, después de la fundación de las repúblicas en América Latina, en 1871 se llevó a cabo la unidad alemana y el rey de Prusia se convirtió en el emperador hereditario de Alemania. Recién entonces es que hay un estado unificado de Alemania. Immanuel Kant, como les digo, entre 1724 y 1804 no conoció un estado unificado que se llame así. La vida de Immanuel Kant nos va a preocupar un instante porque esa vida es extraordinariamente interesante, un ejemplo de lo que puede ser, estimado público, el intento humano de superarse exitosamente a sí mismo, partiendo de una base muy desfavorable. ¿Por qué la vida es interesante? Porque Immanuel Kant casi nunca abandonó la ciudad de Königsberg. Él nació, enseñó
y murió en esa ciudad y rara vez, salvo un par de años y solamente en los alrededores de Königsberg, dio clases como preceptor de casas nobles. Tenemos entonces el caso de un personaje realmente que él mismo se consideró un ciudadano del mundo. Él es el campeón del cosmopolitismo en la filosofía política, el campeón, estimado público, del antinacionalismo. Y, sin embargo, Kant nunca abandonó, o mejor dicho, nunca pudo abandonar Königsberg y un perímetro muy pequeño alrededor de esta ciudad. Y tal vez para sorpresa de algunos, esa región que es el núcleo de Prusia, el núcleo histórico de Prusia, alrededor de Königsberg, que hoy está repartido entre Rusia y Polonia, esta región, estimado público, no perteneció nunca al Sacro Imperio Romano Germánico, que, como les dije, duró de 962 a 1806. Entonces tenemos aquí la paradoja de que uno de los más grandes filósofos alemanes y una de las regiones históricas más importantes de Alemania, Kant y Prusia, respectivamente, nunca pertenecieron al Sacro Imperio Romano Germánico. Por ello, estimado público, es que debo hacer unas puntualizaciones sobre el contexto histórico-político en el que vivió Immanuel Kant para comprender precisamente su cosmopolitismo, su antinacionalismo, su racionalismo estricto y también sus ideas democráticas sobre filosofía política. Como les decía, existía este reino de Prusia que era un conglomerado de varios estados soberanos entre sí, entre ellos justamente el ducado, posteriormente reino de Prusia, que nunca perteneció al Sacro Imperio Romano Germánico, y el Principado Electoral de Brandenburgo. Y ahí, estimado público, está Berlín, y esto generalmente se confunde con Prusia, pero no es exactamente lo mismo. Brandenburgo sí perteneció siempre al Sacro Imperio, Berlín fue siempre la capital de Brandenburgo, y simplemente porque esta ciudad era más grande, estaba situada más cerca de las grandes ciudades europeas y alemanas, es por ello y por el clima mucho más suave que en la zona del Báltico, donde el clima es muy rudo. Empleo la expresión del propio Kant, un clima continental. Königsberg es muy caliente en verano, pero es un verano muy breve. 3 meses de verano, como ellos dicen, y 9 meses de invierno. 3 meses de infierno, dicen ellos, y 9 meses de invierno muy duro, un clima continental extremo. El pobre Kant, hombre extremadamente enfermo desde su nacimiento, se templó, para usar esta expresión popular, en ese clima de extremos. Y ese clima de extremos es probablemente lo que ha conformado su carácter pacífico, dedicado sobre todo a mediar entre extremos. 2 detalles más que pueden ser interesantes para comprender a la filosofía de Kant, sobre todo la parte político-social.
La ciudad de Königsberg era la capital histórica del Reino de Prusia, pero no la residencia de los reyes y de la burocracia, que era Berlín. Por lo tanto, la ciudad estaba relativamente libre, uso términos cuidadosos, relativamente libre del control político de soberanos autoritarios como fueron los reyes de Prusia hasta el final. Hasta que se abolieron las monarquías en Alemania en 1918, los reyes de Prusia, que como les dije, a partir de 1871 eran emperadores de Alemania, se distinguieron por su autoritarismo dentro del contexto alemán. Pero Königsberg era pobre, era una ciudad con una cierta importancia, pero muy alejada del centro del poder y del centro de las pretensiones expansionistas del Reino de Prusia. Estos gobernantes de Prusia, estimado público, querían expandir su dominio, sobre todo a lo que hoy es Alemania Occidental, y lo lograron por medio de guerras, intrigas, etcétera, y por medio también de la guerra franco-prusiana contra Francia. Ellos lograron expandir hacia el oeste su territorio, no hacia el este. Por lo tanto, Königsberg quedó siempre en una posición fronteriza, muy cerca del ámbito ruso, o sea, muy cerca del ámbito del imperio zarista. Kant nunca visitó nada fuera de Königsberg y de sus cercanías inmediatas, nunca aprendió ruso, pero siempre en Prusia, en la Prusia oriental, o sea, en la región de Königsberg, la influencia del imperio ruso y de la cultura eran bastante grandes. Además, porque en la época en la que le tocó vivir a Kant, el siglo XVIII, vio el exitoso expansionismo del imperio zarista. Los zares, empezando con el gran modernizador que fue Pedro I el Grande, conquistaron lo que hoy son los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Y a orillas del mar Báltico, en lo que hoy es San Petersburgo, muy cerca de la frontera con Finlandia, establecieron su nueva capital que duró hasta la Revolución Bolchevique de 1917. San Petersburgo, el nombre ya lo dice, es en honor de su fundador, Pedro I el Grande. Además, estimado público, toda esta región de Prusia Oriental está rodeada por pueblos eslavos, polacos, rusos, bielorrusos y por bálticos, sobre todo lituanos. Los lituanos y los polacos son católicos, los rusos ortodoxos, y sin embargo este enclave, podríamos decir, territorial de Königsberg siempre fue, hasta la Segunda Guerra Mundial, fue protestante. ¿Qué es esto, estimado público? Es una zona donde abunda el pluralismo, al principio obligadamente, y luego se lo considera algo muy favorable para el desarrollo comercial y cultural. Al estar muy lejos de la capital, en Königsberg, y esto es lo interesante porque también difiere del modelo clásico que seguramente ustedes han estudiado al leer a Karl Marx y escuelas sucesorias. Esto difiere la situación en Königsberg del modelo marxista. Aquí hubo desde un comienzo una especie
de alianza tácita entre tres grupos sociales, no un encarnizado combate de clases sociales, sino un entendimiento basado en principios estrictamente pragmáticos, o sea, que tienen que ver con la praxis cotidiana y no con ideas políticas. Estos tres estamentos eran la nobleza territorial, los grandes propietarios territoriales, Prusia Oriental, o sea, el territorio alrededor de Königsberg, hasta 1945 fue la tierra de los grandes latifundios. Tal vez para pequeña sorpresa de alguno de ustedes, en muchos países de Europa nunca ha habido una reforma agraria. Por ejemplo, en Alemania, Gran Bretaña y Suecia, hasta hoy nunca ha habido una reforma agraria. Y en esos países, curiosamente, hasta hoy se han mantenido latifundios relativamente grandes, hoy naturalmente administrados de una manera racional, comercial, muy elevada, que evita conflictos sociales. Pero algo de eso ya había en la época de Kant. Nunca hubo una revuelta campesina contra esos propietarios territoriales muy grandes. Eran unas pocas familias a las cuales pertenecía todo el territorio de Prusia Oriental. Nada raro en esas épocas, estimado público. Hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, hasta hace 100 años, casi toda Bielorrusia, un estado independiente, hoy muy grande territorialmente, pertenecía a una sola familia. Entonces, estimado público, lo que tenemos aquí en Königsberg es la alianza tácita pragmática entre los grandes propietarios territoriales, los comerciantes, lo que en términos marxistas vendría a ser la burguesía citadina de Königsberg, que comerciaban sobre todo con Rusia y los países bálticos, con Finlandia, etcétera, y el estamento eclesiástico intelectual. Este estamento siempre fue relativamente fuerte en Königsberg, porque toda esa región, estimado público, en la Edad Media había pertenecido a una orden religiosa. Hay esas curiosidades históricas. Y en los cursos que dio Kant, el pobre tuvo que dar cursos sobre todos los temas imaginables, también dio cursos sobre la historia de la región, sobre todo cuando tuvo que enseñar durante varios años para ganarse la vida a los chicos de familias adineradas de los alrededores. Y en esos cursos de historia, Kant mismo, existen los testimonios y documentos, Kant mismo estableció la idea de que lo bueno había sido que Prusia Oriental se formó bajo la égida de una orden militar religiosa. Ustedes tal vez vagamente han oído hablar de la Orden de Malta o de la Orden de los Caballeros Templarios. En la Edad Media habían tres grandes órdenes de caballería que tenían pretensiones soberanas. La Orden de los Caballeros Teutónicos, que tenía ese territorio llamado Prusia Oriental, los Caballeros Templarios y los Caballeros de Malta. Los caballeros de la Orden Teutónica, estimado público, realizaron una transformación en muy pocos años que obviamente fue estudiada por Kant. Me permito un instante solamente mencionar este hecho porque tiene que ver con el estamento intelectual, o sea, con gente como nosotros. A principios del siglo XVI, esa orden de los caballeros teutónicos, una orden religiosa
y militar simultáneamente, como los caballeros de Malta y los templarios, estaba en una cierta decadencia, no se había modernizado, era una construcción realmente muy medieval que ya no estaba de acuerdo con el desarrollo, sobre todo comercial, de los puertos del Báltico, que se habían dedicado muy exitosamente al comercio. Y además, en 1517, justo por esos años, empieza la Reforma Luterana. Estos caballeros teutónicos eran católicos de origen, debían obediencia completa al Papa. Eran sacerdotes católicos que simultáneamente habían recibido un entrenamiento militar. Nada raro, estimado público, durante la Edad Media. Y estos caballeros teutónicos, inteligentes, esto es lo que Kant cuenta. Estos caballeros teutónicos deciden dar el paso de la Edad Media a la modernidad de un solo golpe. Pese a que eran católicos, que habían hecho un juramento especial de obediencia completa al Papa, etcétera, etcétera, cuando viene la Reforma Protestante, todos, sin excepción, la orden teutónica en pleno se convierte al protestantismo. Ellos dejan de ser caballeros teutónicos, es decir, dejan de ser monjes soldados y se convierten en funcionarios y los más exitosos en propietarios de tierras, en propietarios territoriales de esa zona, casándose obviamente con chicas o con herederas de la nobleza territorial de la zona. Forman luego una amalgama muy curiosa con el estamento comercial de Königsberg y con el estamento nobiliario de las zonas rurales. Y así se establece lo que Kant estudia. Estimado público, no hay una lucha de clases, sino un relativo entendimiento entre esos tres grupos sociales. Y eso da por resultado un ambiente pragmático, un ambiente de entendimiento. En términos, por ejemplo, religiosos, una atmósfera de tolerancia hacia otras tendencias religiosas. Los caballeros se convierten al protestantismo y el territorio cambia de nombre. Recién en 1525 se llama Prusia. El gran maestre de la orden teutónica se convierte en el soberano de esa región, es decir, en el duque soberano de Prusia. Y ese estado, su primera medida, escuchen bien, estimado público, en 1525, la primera medida es declarar que el Estado es el órgano servidor de la población. Es decir, que el Estado no está para sacar impuestos, para de alguna manera servirse de la población, sino que curiosamente, seguramente por razones tácticas muy comprensibles, esta orden teutónica, una vez que se hace con el poder temporal en el reino de Prusia, en el primero ducado, luego reino de Prusia, deciden, estimado público, dedicarse un poquito a la beneficencia pública. Es decir, el Estado está para ayudar a los habitantes y no para servirse de ellos. En 1525 es el primer estado en el mundo que proclama que el protestantismo luterano se convierte en la religión oficial del Estado, pero con libertad de culto. El primer estado. Y ese mismo año,
deciden algunas cosas muy favorables para el desarrollo intelectual de esa región. Es una región pobre, boscosa, muy fría en general, poco apta para la agricultura, sin ningún recurso mineral ni energético de ninguna clase. O sea, hasta hoy es una región muy pobre en Europa y sin embargo ellos apuestan muy tempranamente por la educación. En 1525 se funda la Universidad de Königsberg, de la cual Kant llegó a ser 2 veces rector de esa universidad en el siglo XVIII, y el Estado realmente algo fomenta la educación de la gente, funda escuelas, hace que las chicas, una cosa muy nueva en Europa, que las mujeres vayan a la escuela en igualdad de condiciones con los varones, y permite, lo importante para nosotros, libertad de cátedra en forma total. O sea, los profesores, claro, siempre que no encabecen una rebelión abierta, pueden decir, hacer, investigar lo que quieran en el ámbito universitario. En el ámbito político, entonces, no hay una lucha de clases, sino un entendimiento entre, usaremos la terminología burguesa, entre los burgueses urbanos de Königsberg, junto con el estamento burocrático intelectual y el estamento nobiliario. Y así viven varios siglos más o menos en forma pacífica, dentro, eso sí, de una comunidad relativamente pobre económicamente. En esa atmósfera nace Immanuel Kant en 1724 en la ciudad de Königsberg, que hoy, como les decía, se llama Kaliningrad. La ciudad fue destruida completamente durante la Segunda Guerra Mundial. Es la ciudad de la cual no ha quedado nada, absolutamente nada, de la arquitectura anterior a la Segunda Guerra Mundial, y con la ocupación soviética se expulsó de toda la región a la población alemana, y el territorio, como les dije, se dividió: la mitad norte para Rusia, la mitad meridional para Polonia. Allí nació Kant, hijo de un obrero muy modesto del cuero, un talabartero, un modesto artesano de origen muy, muy pobre, que se dedicaba a trabajar cinturones y otros objetos de cuero. Kant fue el primero en toda la familia que terminó la escuela primaria, el primero de ese origen que estudió la secundaria y que ingresó a la universidad. ¿Por qué? Porque ese estado, pese a que era un estado relativamente pobre, etcétera, fomentaba al talento, y entonces había un sistema muy modesto de becas para buenos alumnos. Y por lo tanto, el niño y el joven Immanuel Kant pudieron más o menos estudiar sin grandes problemas. Immanuel Kant, estimado público, a partir de cierta edad, para mantener a la familia, etcétera, y asimismo tuvo que dar clases. Y dio clases varios años en los palacios de la nobleza rural en los alrededores de Königsberg. Él ha dejado algunas notas, además muchos de sus alumnos, buenos alumnos, tomaban notas en las clases. Ha quedado una documentación muy grande sobre esa época del desarrollo de Kant, que seguramente algo ha pervivido en sus concepciones políticas posteriores que vamos a ver. Kant, es lo
último que vamos a decir sobre su persona, fue siempre un chico de muy mala salud. Todas las veces, hasta edad muy madura, que un médico, claro, de acuerdo a la al modesto nivel científico de los médicos del siglo XVIII, cada vez que un médico lo veía, le daba pocos meses de vida. Y sin embargo, él vivió 80 años, lo cual para el siglo XVIII es realmente una hazaña. Y esto lo ha logrado mediante una vida extremadamente austera y altamente regulada. Él se levantaba a la misma hora todos los días, salía a la misma hora todos los días de su casa a pie hasta la universidad. Como broma, como anécdota, se dice que las amas de casa no veían el reloj, sino que se fijaban en los pasos de Hegel y decían, ahora deben ser, perdón, en los pasos de Kant, y entonces decían, deben ser las 9 de la mañana porque el profesor está pasando por tal calle. Y ese contacto con el aire frío, helado, generalmente bajo cero, de la ciudad de Königsberg en invierno, ha sido, según el propio Kant, uno de los motivos de su buena salud, o sea, el exponerse al peligro. Claro, era un joven de muy delicada salud. Lo que él llama exponerse al peligro era simplemente exponerse al frío invernal del Báltico. Kant, estimado público, durante muchísimo tiempo se dedicó a leer, se dedicó a acumular conocimientos y muy tarde es que empezó recién a publicar cosas importantes. Su primera obra de filosofía que lo hizo inmediatamente famoso, La Crítica de la Razón Pura, fue publicada recién cuando él ya estaba alrededor de los 60 años. Entonces, imagínense ustedes una vida de ese tipo, estimado público, es una vida claramente dedicada a la acumulación del saber. En 1781 recién fue publicada la primera edición de la Crítica de la Razón Pura y en el fondo es la primera publicación importante de Kant. Publicó pequeñas cosas, sobre todo porque él fue catedrático mucho tiempo de geografía, astronomía. Imagínense ustedes una universidad muy pequeña. Königsberg, en la época de Kant, no llegaba a 200 alumnos, todas las facultades de la universidad, con un cuerpo lectivo también muy reducido, y por lo tanto Kant tenía que dar clases de todo tipo. Y su especialidad eran justamente esas clases de matemáticas, astronomía, geografía y lo que le ordenen de arriba, estimado público. Ahora, eso sí, él podía decir lo que él quería, naturalmente, pero porque había una cierta libertad de cátedra. Es decir, mientras el profesor no apoye una revuelta inmediata, podía hacer lo que quería. Pero ustedes pueden imaginarse una vida realmente dura de un chico de origen muy modesto, muy pobre, un chico que a fuerza y con el tesón que lo caracterizaba, logró realmente superar las estrecheces de su infancia y de su juventud. En sus comienzos, como les decía, él enseñó de todo. Le propusieron una cátedra bien pagada que él rechazó. Era una cátedra sobre poesía, sí, estimado público. Exactamente eso es lo que le pasó a este señor, a este señor Kant, más o menos,
perdón, en 1764 le hicieron la primera propuesta de una cátedra titular, porque eran pequeños encargos que él tenía mal pagados, y era una cátedra para el arte de la poesía. Y esa cátedra fue rechazada por Kant, que prefirió, mal pagado, pero seguir estudiando cuestiones de filosofía. En 1764, ustedes pueden calcular, él tenía 40 años. Estimado público, vamos a entrar poco a poco a la filosofía kantiana. Kant, sobre todo en el ámbito alemán, en el ámbito intelectual de habla alemana, es considerado como uno de los más grandes exponentes universales de pensamiento. Puede ser, obviamente, una exageración patriotera normal de una cultura que a sus representantes siempre los eleva por sobre todos los otros. Eso puede ser. Pero la historia de la filosofía en general lo considera junto a Hegel como las dos luminarias, diríamos así, las dos figuras egregias de extremada importancia comparables a Platón y Aristóteles. Para la historia convencional del pensamiento alemán, por ejemplo, lo que se estudia en las escuelas secundarias, se dice que ese par, Kant y Hegel, son los grandes representantes, los más elevados, los más importantes de la filosofía, como lo fueron Platón y Aristóteles en la época clásica de la filosofía griega. Por ello es que le vamos a dedicar toda esta sesión a Immanuel Kant y seguramente una gran parte de la próxima sesión. Vamos a ir viendo además cómo es el interés de ustedes, porque, estimado público, yo obviamente también voy a considerar si es que hay algunas sugerencias de ustedes. Yo los animo a participar activamente en esta clase. ¿Por qué se dice que este señor era tan importante? Quiero mencionarles, estimado público, algunos comentarios críticos sobre Kant desde el siglo XVIII. Son comentarios de personalidades no tan conocidas, pero de todas maneras importantes en la filosofía alemana. Quiero empezar por la crítica de un filósofo que fue alumno de Kant, que lo escuchó personalmente, y que escribió lo siguiente. Se trata de Johann Georg Hamann, filósofo alemán de la corriente de Herder, que ya la hemos tratado, la corriente crítica de la filosofía alemana, que sigue más o menos a Jean-Baptiste Vico y que con Herder alcanza una cierta cumbre. Es en realidad la filosofía, en su comienzo, la filosofía antirracionalista, antiliberal, que también en Alemania fue muy importante. Pero es interesante escuchar lo que en 1786 dijo este señor Hamann. Ya había aparecido en 1781 la crítica de la razón pura. Kant ya se había convertido de un instante al otro en el pensador alemán más famoso y, claro, en Königsberg tenía muy pocos oyentes. Es muy famosa la anécdota de que Kant a menudo dio la clase a una o dos personas solamente, sobre todo al comienzo, cuando no era famoso. Naturalmente, pocas personas asistían a esas clases, además difíciles. Cito a la letra lo que ha dicho Hamann
en 1786. Kant es un hombre de grandes talentos y también de un carácter muy agradable. Pero no hay duda que también se empeña en tener prejuicios, que son los que él mismo ha construido. Él mismo es un racionalista demasiado influido por las corrientes de Europa occidental. Y aquí hay que decir que él lamentablemente no considera las notables raíces y los posibles grandes frutos de la filosofía de nuestra patria. Se empeña todo el tiempo en hablar bien de Newton. Él se refiere a Isaac Newton, el descubridor de la ley de la gravitación universal. Se empeña sobre todo en construir un sistema racionalista que no condice con las profundas tradiciones de nuestra patria, pero admito que es un buen profesor y que es sobre todo un hombre tolerante. Poco después, otra personalidad que también escuchó a Kant, que es el famoso Herder. Aquí, estimado público, voy a poner por las dudas el nombre. Lo hemos tratado muy brevemente. Johann Gottfried Herder, que también fue alumno personal de Kant, pero no kantiano. Era antirracionalista, es el gran fundador de esa filosofía que podríamos decir que proviene de Vico y que la hemos visto que es el fundamento último del postmodernismo actual. Johann Gottfried Herder dijo: Kant es un hombre muy inteligente. No se puede negar su capacidad de enseñanza. Si yo trato por mis propios esfuerzos de ser sincero, debo decir que es el mejor profesor de esta universidad. Se refiere obviamente a Königsberg. Pero se le calienta demasiado la cabeza cuando él piensa solo en su sistema. Cuando él habla de la humanidad en general, del ciudadano universal, del cosmopolitismo necesario en nuestra época, él está pensando como esos detestables filósofos occidentales, Hume, Rousseau, Voltaire, etc. Él está muy influido por esa gente, pero no hay duda que es un representante muy notable de la filosofía nuestra. Como ven, estimado público, desde un comienzo, es decir, ya en vida de Hegel y antes de que él de vida de Kant, y antes de que él haya publicado sus otras obras, él ya era un personaje controvertido. Un personaje controvertido, estimado público, porque el racionalismo cosmopolitista nunca fue algo muy popular en ninguna parte del mundo, y menos en tierras alemanas. Por una razón muy simple: a la gente le gusta más algo que tenga que ver con tradiciones propias. Y Kant era, naturalmente, lo vamos a ver, el gran crítico de las tradiciones. Él decía, por el hecho de ser las nuestras, no son necesariamente las que corresponden al ser humano del siglo XVIII, que es una frase que yo la uso a menudo. Una tradición, por ser la propia, no necesariamente es lo racional, lo adecuado, lo progresista para la época en que uno vive.
Estimado público, quiero mencionarles unas pocas críticas más para que vean ustedes cómo Kant fue visto en su propia época. Ustedes seguramente han oído hablar del filósofo Schelling. Voy a poner el nombre por las dudas. Que fue uno de los sucesores en la cátedra de que fue uno de los grandes filósofos en Berlín, el gran sucesor de Hegel en la Universidad de Berlín. Este señor Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph, a veces se pone von Schelling, él fue ennoblecido posteriormente, dijo, aunque Kant haya sido un hombre que vivió muchos años, y aquí viene la crítica, aunque haya vivido muchos años, su filosofía ha muerto con él. Eso dijo Schelling. Vivió mucho tiempo, pero la filosofía de este señor no lo ha sobrevivido. Él seguramente ha podido aplastar, cito textualmente, ha podido aplastar a sus adversarios filosóficos, pero la verdad es que el fuego de su pasión y el oro, o sea, lo más valioso de sus conocimientos, pese a su brillo indudable, o sea, el oro, pese al brillo indudable, no son eternos y por lo tanto es un gran pensador, o ha sido un gran pensador, evidentemente, pero no necesariamente debe ser considerado a la altura de Platón y Aristóteles. Eso dijo Schelling en marzo de 1804, cuando se refirió precisamente a la muerte de Kant. Como ven ustedes, en vida de este señor, las personalidades más importantes no estuvieron necesariamente de acuerdo con sus ideas. O sea, fue desde un comienzo respetado, pero altamente resistido. Ustedes seguramente han oído hablar del gran explorador y viajero precisamente en Sudamérica, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, hay una plaza aquí en La Paz que lleva su nombre, en la Florida. Alexander von Humboldt tuvo un hermano mayor llamado Wilhelm von Humboldt y él fue filósofo y lingüista. Wilhelm von Humboldt es, entre otras cosas, famoso porque él fundó la Universidad de Berlín, que realmente le quitó toda notoriedad a Königsberg como sitio universitario en el Reino de Prusia. Y en esa universidad enseñó Hegel, como vamos a ver ahora, Schelling y otras muy famosas personalidades del siglo XIX. Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alexander, en 1830 dijo lo siguiente: la obra filosófica de Kant es probablemente la más grande que se ha escrito en filosofía y es una obra que ensalza y que da a la razón el lugar que le pertenece, el lugar que le corresponde. Lo notable de Kant es que él tuvo el tiempo y el tesón, es decir, la perseverancia, durante décadas de leer todo lo imaginable en varias lenguas. Y él llegó a acumular el conocimiento
de la filosofía de todo el mundo y llegó también a construir un sistema completo extraordinariamente interesante, y él nos ha abierto el camino para la construcción de una verdadera filosofía. Ven, también había críticas muy positivas hacia Kant. Quiero mostrarles otra crítica positiva, esta vez de manos del fundador de la hermenéutica, o sea, viene de una tradición muy diferente y generalmente opuesta al racionalismo kantiano. El fundador de la hermenéutica en Alemania es Wilhelm Dilthey, el gran filósofo alemán del siglo XIX, y él en 1864 dijo lo siguiente: el mérito enorme de Kant está no en el descubrimiento de leyes sobre el conocimiento humano, sino en el descubrimiento de las leyes morales que rigen o que deberían regir nuestro comportamiento. El mérito de Kant está en haber descubierto y resaltado el valor de la buena voluntad como base de la moral. Esta es una idea que une la moral de la filosofía clásica griega con los principios morales evangélicos del cristianismo. Entonces, tenemos aquí en Kant al gran renovador de la moral, al gran renovador de la ética. Ese es el mérito más importante de este pensador. Les menciono esta aseveración de Dilthey, estimado público, por una razón muy simple. Kant nos ha dejado una teoría del conocimiento, sobre todo en esta su primera obra, La crítica de la razón pura, y lo que él mismo ha llamado el giro copernicano en la filosofía, extraordinariamente interesante, que la vamos a ver en la próxima sesión. Pero hoy nos vamos a dedicar a lo que Dilthey ya en el siglo XIX creía que era importante: el aporte de Kant en los campos de la moral, de la ética y de la política. Porque hoy, estimado público, con los avances de la medicina, de la biología, de la neurobiología, de la cibernética, de los sistemas computacionales y de la inteligencia artificial, hoy, estimado público, tenemos una opinión muy crítica acerca de los avances gnoseológicos, o sea, de la teoría del conocimiento de Kant, que eso lo hizo muy famoso en el siglo XVIII. Hoy hay la tendencia general a ver a Kant, sobre todo, un gran pensador en el campo de la historia, la política y la moral. Vamos a ver naturalmente lo otro, pero vamos a dar en la sesión de hoy una cierta importancia a esos campos que señaló Wilhelm Dilthey en 1864. Quiero presentarles dos últimas menciones críticas, la una de Karl Jaspers. Tampoco es un racionalista o un seguidor kantiano. Karl Jaspers en el siglo XX fue, estimado público, el gran representante del existencialismo alemán, en una posición, eso sí, diferente de Martin Heidegger. Jaspers fue el maestro de Hannah Arendt, la otra pensadora que tiene que ver con Königsberg,
porque aparte de Kant y Hannah Arendt, Königsberg no ha dado otras personalidades famosas al campo de la filosofía. Jaspers, en 1954, o sea, ya en el siglo XX, nos dice lo siguiente sobre Kant. La obra kantiana tiene seguramente una importancia mundial, o sea, que abarca la totalidad de nuestro planeta y no solo la cultura occidental. Esto está en contra de aquellos ya tempranamente que dijeron que la filosofía kantiana es el racionalismo kantiano, una representación de la filosofía occidental solamente y que no podía ser considerada realmente algo importante en el pensamiento mundial. Pero Jaspers, tempranamente, en 1954, nos dice por qué Jaspers tiene importancia mundial. Y él nos dice, realmente, después de Platón y Aristóteles, no ha habido un pensador que abarque tal cantidad de temas y con tanta profundidad. Kant, además, es el primero que ha pensado en el problema de la paz perpetua, o sea, de un entendimiento civilizado en las naciones, partiendo de principios éticos de la buena voluntad y de principios racionalistas. Y la construcción, escuchen bien, la construcción de las Naciones Unidas, esta es una crítica, una mención de 1954, la creación de las Naciones Unidas en el fondo se deben a una idea kantiana. Finalmente, quiero mencionarles la crítica de un español, José Ortega y Gasset. Es tal vez el pensador español más importante, el filósofo español más importante. Ustedes saben que lamentablemente la cultura española, también la de habla española, no ha producido grandes filósofos a la altura, por ejemplo, de Descartes, de Kant, Hegel y compañía. Y José Ortega y Gasset es, digamos, en el mundo de habla española para el siglo XX, el pensador más conocido. Por lo tanto, no está mal recordar lo que ha dicho Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset, el fundador de la Revista de Occidente, un pensador español que vivió también en la Argentina, en América Latina. En 1924, Ortega publicó un libro pequeño, pero bellamente escrito, que yo les recomiendo, bellamente escrito. Tenía un estilo realmente fantástico, José Ortega y Gasset, que es el que adoptó luego Octavio Paz. En su libro Kant, Reflexiones del Centenario, nos dice lo siguiente. 10 años he vivido dentro del pensamiento kantiano. Yo he absorbido esa atmósfera cada día durante mis estudios en Alemania. El pensamiento kantiano ha sido mi casa. El pensamiento, la filosofía kantiana ha sido mi hogar durante 10 años, pero también ha sido mi cárcel, también ha sido mi prisión, de la cual me he podido liberar muy, muy lentamente. Cuando yo pienso en Kant y en los 10 años que dediqué a su filosofía, digo lo siguiente. Las obras de Kant nos han mostrado la modernidad en su esencia.
Ese es el gran mérito de la obra kantiana. Es el gran pensador de la época moderna. La filosofía kantiana tiene la precisión de un reloj que funciona bien, la precisión, por lo tanto, de un mecanismo perfecto. Nos hace conocer con mucha claridad qué ha pasado en estos últimos 500 años en el campo del pensamiento. Nos muestra en el fondo, en forma crítica, las tendencias, las corrientes, las inclinaciones del pensamiento europeo desde el Renacimiento. Pero esta filosofía es también una prisión, una cárcel, porque nos impide pensar de otra manera y nos impide, sobre todo, pensar de forma autónoma. El gran peligro, y esto es lo interesante, estimado público, el gran peligro de un sistema exitoso de pensamiento como el kantiano es que se vuelva una especie de armazón que nos obliga a pensar de determinada manera y que al final se convierte en una cárcel para el pensamiento. Como ven ustedes, hay opiniones muy diferentes sobre la importancia de Immanuel Kant en la historia de la filosofía. Lo que no hay duda, estimado público, es de la importancia de Kant como pensador del racionalismo y probablemente como la conclusión, como podríamos decir, la coronación de la Ilustración. Todos los manuales de filosofía que he visto y he leído, todo trabajo que tiene que ver con la Ilustración, con el racionalismo, etcétera, parten del punto de vista de que ese pequeño libro ese pequeño ensayo de Kant, ¿qué es la Ilustración? Que esa es realmente la mejor descripción de la Ilustración y la culminación de ese movimiento. Por lo tanto, estimado público, lo que tenemos que ver ahora es justamente esa estrechísima vinculación de Kant con la Ilustración, con el racionalismo y con las tendencias políticas también relacionadas con esta tendencia. Y eso naturalmente nos lleva a formas de la democracia moderna. Todos los pensadores actuales, aunque sean enemigos de Kant, han mostrado esa relación entre la Ilustración, el racionalismo y los intentos de establecer un régimen democrático en el mundo como no la solución ideal. Kant era muy inteligente para pensar que exista una solución ideal, sino como el mal menor. Estimado público, yo sé que eso suena muy mal, sobre todo a la gente joven como ustedes, que seguramente buscan un horizonte mejor para su propio país, para su propia vida, un horizonte de esperanza, un horizonte de mejoría sustancial en el campo político, colectivo, pero también en el individual personal. Les puede parecer muy negativo. No negativo, les puede parecer insuficiente, perdón, me he equivocado. Les puede parecer insuficiente esa idea de que hay que contentarse con el mal menor, que es una idea, estimado público, que ha sido desarrollada muy claramente por un alumno ideal de Kant, que ha sido Karl Popper. En La Sociedad Abierta y sus enemigos, libro dedicado a la memoria de Immanuel Kant,
Karl Popper nos muestra que no podemos pretender un orden ideal, que esa es una idea lamentablemente equivocada por ser demasiado arraigada en emociones y no en realidades. Y que muy a menudo debemos contentarnos con el mal menor, es decir, con una solución pragmática, con una solución para el momento que no pretende ser, al contrario de lo que pretendía Marx, que no pretende ser la solución de las alienaciones modernas, sino simplemente pretende ser un apoyo, un pequeño paso, un apoyo a un régimen algo más aceptable de lo que comúnmente es. Es algo desilusionante, estimado público, el pensar que podemos solamente pretender que vamos a alcanzar solo una cosa mediocre, pero una cosa mediocre es algo mucho, mucho mejor que algo profundamente negativo. Esa es una de las enseñanzas de Kant. Estimado público, quiero mostrarles en lo que falta de esta sesión esa relación estrecha entre Kant, la Ilustración y el racionalismo. La palabra ilustración está registrada lexicográficamente, es decir, por medio de diccionarios o de estudios lexicográficamente que van estudiando periódicos, revistas. La palabra empieza a ser usada en 1691. Ese es el momento en que aparece en la conciencia pública, o sea, en periódicos y revistas, en Europa Occidental, la palabra ilustración como tendencia filosófica. Naturalmente que existía siempre el sustantivo ilustración como acto de iluminar algo. Pero lo que hace la Ilustración europea, cuyo máximo representante es Immanuel Kant, es iluminar nuestra conciencia y nuestros modos de ver el mundo. ¿Por qué? Porque para los ilustrados y para Immanuel Kant, la humanidad en la mayoría de sus naciones y en la mayoría de sus épocas ha vivido en la oscuridad, en las tinieblas, estimado público, del dogmatismo. Nosotros hoy, 2022, vivimos en una época, estimado público, donde hay redes sociales al alcance de todos, publicaciones que podemos descargar gratuitamente de Internet, como la mayoría de las obras de Kant en español pueden ser muy fácilmente descargadas de Internet. Por ejemplo, ¿qué es la Ilustración? Ese famoso ensayo, en un instante se lo puede ver en Internet. Esta época nuestra es una época excepcional en la historia de la humanidad, porque este acceso libre que tenemos, que todavía tenemos a la información, estimado público, era una absoluta rareza en la mayor parte de la historia de la humanidad y en la mayor parte de todos los regímenes sociales, culturales y políticos que ha experimentado nuestro pequeño planeta. Quiero mostrarles, estimado público, por qué esto ha sido así y por qué esto que nos puede parecer algo anacrónico, aburrido, el señor Kant ocupándose de la libertad de prensa, de cosas que nosotros gozamos todos los días sin problema, que esto es un problema mucho más serio de lo que parece. Mucho más serio de lo que parece. Si ustedes echan un vistazo actual a la situación mundial,
Ustedes van a ver, estimado público, que hay notables sistemas políticos con millones de habitantes y generalmente países con un notable desarrollo económico, donde no hay libertad de prensa, donde uno no tiene libre acceso a las redes sociales y donde la mayoría de la población todavía vive como en la Edad Media en el campo político intelectual, no en el campo económico, sino en el campo político intelectual. Si ustedes le echan un vistazo a la prensa, yo sé que aquí en Bolivia hay una renuencia, o sea, una resistencia grande a enterarse de lo que pasa en Irán, por ejemplo, justamente en estos días, o en la China, o en Corea del Norte, o en Rusia, o en Vietnam, Laos, Camboya, Etiopía, Eritrea, Nicaragua, Venezuela, Cuba y muchos otros países, ustedes van a ver que la crítica de Kant todavía es válida, porque en una parte apreciable de nuestro planeta todavía, estimado público, no hay libertad de acceso a la información, por lo tanto tampoco hay libertad de expresión y libertad de publicar lo que uno desea. Entonces, esta crítica kantiana todavía tiene una cierta vigencia. ¿Qué es entonces la ilustración? Es, estimado público, el deseo de superar el dogmatismo decretado desde arriba. Eso es lo que ha habido en el mundo en la mayor parte de la historia. En la parte más grande, la porción más importante de la historia, estimado público, los seres humanos han vivido bajo regímenes donde la verdad, la única, estaba decretada desde arriba. Por ejemplo, en el enorme ámbito islámico hasta nuestros días, 1.500 millones de habitantes. O en la China, donde prácticamente en términos políticos, no técnicos, no técnico-económicos, donde hay la más absoluta libertad en la China, pero en términos políticos y culturales, estimado público, hay una sola verdad, que es la dictada por la autoridad competente, por el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Entonces, eso era así en la mayor parte del mundo. Por ejemplo, en la época kantiana, la mayor parte de los estados vivían bajo regímenes donde no había ninguna libertad, donde no se respetaban los derechos humanos, etc. Entonces, varios pensadores, y la culminación es Kant, quieren simplemente llevar una antorcha, quieren llevar una luz a la oscuridad informativa, intelectual, a la oscuridad de pensamiento que se produce en esos regímenes dogmáticos. Entonces, lo que se quiere es ilustrar en el sentido original, hacer luz. No quiere decir poner un nuevo dogma. Esto es, estimado público, la gran novedad. Esto es lo que Kant insiste una y otra vez en sus obras, sobre todo que tienen que ver con política, historia y ética. No se trata de reemplazar un dogma, por ejemplo, el catolicismo o el dogma hasta el siglo XVIII absolutamente imperante sobre el derecho divino de los reyes. No se trata de reemplazar un dogma por otro, sino se trata de que la gente tenga libertad de servirse de su propia razón sin tener que caer nuevamente en un dogma, es decir, en una creencia básica.
Se trata entonces de iluminar, es decir, de aclarar, de esclarecer el terreno social, político, histórico donde nos movemos. Se trata de evitar los dogmas, o sea, las creencias que tienen un fundamento muy fuerte y que son creídas como artículos de fe. Se trata de evitar el dogmatismo, el fanatismo en todas sus formas, el entusiasmo demasiado grande por ideas, porque eso lleva a una limitación de nuestra razón. Y lo más precioso que tiene el ser humano, según Kant, es nuestra facultad de pensar en términos plurales y libres. Es decir, no estamos constreñidos a cambiar un dogma por otro, sino que simplemente nos quedamos en el campo de la luz, como siempre, buscando, porque no hay término a esa búsqueda. No hay una iluminación única que nos diga ahora el camino es este y hay que adoptar esta corriente que es la necesaria. Como dice Karl Popper, estimado público, la posición kantiana es curiosamente una posición libre de posiciones claras. Es simplemente una posición que nos dice hay que esclarecer, iluminar el ambiente filosófico, político, etcétera, pero no hay que recaer en un nuevo dogmatismo, sino que nos tenemos que quedar simplemente en ese campo, que tal vez es el campo de la inseguridad, eso no se puede evitar, el campo de la incertidumbre, el no adoptar otra idea, el no adoptar, al cambiar, por ejemplo, las ideas del dogmatismo religioso que eran imperantes hasta el siglo XVIII, cambiarlas por un nuevo dogmatismo. Karl Popper menciona, por ejemplo, al marxismo como ese nuevo dogmatismo. No se trata de eso, sino de permanecer en el incierto campo que tratamos de aclarar mediante la crítica intelectual y filosófica. Ese sería el gran mérito de Marx. Perdón, el gran mérito de Kant. O sea, estimado público, tratar de fundamentar el reino de la razón, del esclarecimiento continuo, de la opinión crítica sobre todo, sin establecer una nueva creencia obligatoria de tipo dogmático que nos lleve otra vez a una cierta posición naturalmente intolerante con respecto a otras ideas, que es lamentablemente lo que ha ocurrido sin excepción alguna en todos los sistemas socialistas, que durante décadas hicieron propaganda contra el dogmatismo burgués, las teorías capitalistas, etcétera, pero donde tomaron el poder, establecieron un régimen dogmático muy parecido a lo que ellos criticaban. Entonces, estimado público, aquí vamos a hacer un descanso pedagógico, una pequeña pausa, simplemente estableciendo lo más importante para los, digamos, tratadistas modernos de la filosofía kantiana. Me estoy basando sobre todo en Karl Jaspers. Estos tratadistas creen que el gran mérito de Kant es justamente el antidogmatismo, la ilustración como el esclarecimiento de las condiciones que tenemos para pensar sin definir o establecer una nueva creencia más o menos obligatoria por ser la mejor, por ser la más racional. Eso es lo que hay que evitar. Estimado público, un pequeño descanso pedagógico.